Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Iniciaremos nuestros recorridos en buses urbanos y caminando para entender y conocer muy bien a Montevideo y su gente. Llegamos al Parque Rodó buscando el famoso barrio Palermo y nos encontramos el monumento a Confucio, una escultura en bronce de 2,5 metros de altura esculpida en base a un diseño del artista chino Chen Yifan. Por si alguien no recuerda o nunca escuchó, hay una frase de Confucio que he seguido siempre y dice: elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un día de tu vida. En este video sí les voy a insistir que desde ese momento se suscriban al canal Arte con Todo. Solo presionen el logo que indica esta flecha y se suscriben. Los que están suscritos pueden, cuando tengan la necesidad de revisar cualquiera de nuestros videos, así sea de hace muchos meses, lo pueden hacer fácilmente. Así que todos suscríbanse ahora. Nos fuimos devorando calles del barrio Palermo, admirando fachadas antiguas y frondosos árboles, más estos que las fachadas. Montevideo tiene más de 200.000 árboles sembrados en sus calles. Dignos de mención especial son los que, según la historia oficial, hicieron traer el militar argentino José María Reyes y el arquitecto italiano Carlo Succi. Ellos sugirieron traer la especie de plátano al Uruguay. Esto ocurrió cuando, a pedido del gobierno provisorio de Montevideo, en 1829, tuvieron la tarea de diseñar una ciudad nueva. Ellos entendieron que el plátano, un árbol característico de varias urbes europeas, era ideal para la ciudad debido a su resistencia. Aunque las plantaciones masivas llegaron muchísimos años después, hacia más o menos 1890-91, actualmente el 11%, de los árboles en las calles de Montevideo son plátanos. Son más o menos unos 23.000 y pueden durar hasta 300 años. Son espectaculares. Las calles y los parques que los tienen se ven hermosos. Antes de salir a la avenida de la Playa en el barrio Montevideo del Sur, nos encontramos con una casa en la que, según historiadores, vivió Carlos Gardel cuando se desempeñaba como electricista. Y en esa misma esquina fueron llegando integrantes de un grupo musical que interpreta un popular ritmo uruguayo llamado el candombe. El candombe es una manifestación cultural sudamericana con raíces africanas, relacionada principalmente con el toque de tambores. Tiene un papel significativo en la cultura del Río de la Plata durante los 2 últimos siglos.
El otro ritmo popular de Uruguay es el tango, que lo practican hasta en las calles, como pueden ver. Nos dirigimos ahora a un sector bien antiguo, el puerto. Pero en este pequeño parque encontramos esta escultura denominada bandoneón en homenaje a la comparsita. Esta escultura la construyó el escultor uruguayo Giorgio Carlevaro. Está elaborada en acero al corte y trozos de vidrio. Pero continuamos hacia el puerto para conocer uno de los destinos obligados de la mayoría de los turistas que visitan Montevideo, el mercado del puerto en la ciudad vieja. Es que si tú vienes acá y quieres hacer un recorrido gastronómico y turístico, no puedes perderte este mercado. Lo crearon a principios de 1868 y se convirtió en uno de los mayores referentes gastronómicos y culturales de la región. Aquí encontrarás muchos restaurantes, parrilla, que son un deleite para los amantes de la carne. El color, el ruido, los aromas te va a encantar. Puedes sentarte en las mesas o en la barra con el espectáculo al frente tuyo. Se observa a gran cantidad de personas con su termo en un brazo y el mate en el otro. No sueltan ni el uno ni el otro. Algo que nos llamó también muchísimo la atención es que casi todo el mundo se saluda de beso, incluso los hombres. Esa costumbre mejor yo no la voy a asimilar. Más bien nos vamos a ir por la Rampla a descansar y a preparar nuestro próximo destino, que será Punta del Este. Esperamos que su conocimiento de esta hermosa ciudad ya sea mejor que la vaga idea que de ella tenían. Los esperamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.